Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Hoy día siendo la última sesión, como ya les había comentado, el día de hoy tengo el gusto de poder invitar a la profesional especialista, abogada titulada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, la abogada María Rosas Armestar, es una gran amiga mía, especialista en el tema de lo que vamos a tocar el día de hoy. Voy a mencionar un poco la hoja de vida de nuestra querida docente para que ustedes puedan conocer un poco con quién van a llevar la clase el día de hoy. María Rosas es abogada titulada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, magíster en gestión pública por la Universidad César Vallejo, con estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional y estudios concluidos de doctorado en Derecho, ambos realizados en la Universidad Nacional Federico Villarreal. También cuenta con estudios de especialización en diversos temas vinculados a la gestión pública, derecho administrativo y derecho ambiental. Tiene 22 años de ejercicio profesional, 13 de ellos en el sector público, asesorando en las áreas de derecho administrativo, gestión pública y recursos naturales. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de los procesos administrativos disciplinarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Bienvenida, María Rosas. Buenas noches. Muchas gracias, Cecio. Buenas noches. Y muchas gracias al Centro Global de Investigación para la Capacitación por esta invitación. Bueno, Listo. Podrías empezar. empecemos la sesión de Permi- hoy, si les parece. sí, claro, por supuesto. Coméntame más bien si puedes proyectar, tienes la autorización, sino para comentarle, para que te puedan habilitar la proyección de tus PPTs. A ver. ¿Logran ver la pantalla? ¿Se ve la Excelente. presentación? Sí se ve. Ok. Gracias, María Rosas. Muy bien, gracias a ti, Ezio. Muy bien, chicos, les doy la bienvenida a esta sesión y me gustaría conocerlos un poquito para saber sobre qué temas en específico les gustaría conversar dentro de este tema que nos cita el día de hoy, que son los procesos administrativos disciplinarios, en qué áreas se desarrollan. Si pudieran, por favor, participar para poder conocerlos y también saber a qué tengo que ir orientada. Isidro, ¿podrías por favor presentarte y decirnos a qué área perteneces, dónde te desarrollas diariamente? Isidro, ¿se escucha? Isidro Mata. ¿Se escucha, chicos? Sí, sí se te escucha, María Rosas, sí se te Ah, escucha. ok. No sé si Isidro te estará escuchando, pero nosotros sí te escuchamos. Ah, ok. O de repente algún otro de los participantes, Miguel Ángel Salazar. Buenas noches. ¿Sí me Buenas logran noches. escuchar? Sí, te escuchamos Bueno, perfecto. yo estoy en el área de reclutamiento y selección, básicamente recursos humanos. Entonces, hago lo que es la captación, lo que son las entrevistas. Me desenvuelvo en esa área ¿En alguna entidad pública o privada? privada para una empresa de seguridad. Ok, perfecto. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más, por favor? Rebe. Isidro, creo que tienes el micrófono prendido. Creo que no nos escucha. Bueno, chicos, entonces vamos a avanzar con esto de los procedimientos administrativos disciplinarios. ¿Me permiten, por favor, apagar la cámara por si hay alguna baja de la señal? Desde esta parte, no sé, a ver, perdónenme un momentito.
Listo. Muy bien, ¿en qué consiste un procedimiento disciplinario? El procedimiento disciplinario es una herramienta, ¿no es cierto? Es un proceso que se va a seguir a través de una administración, en este caso de la administración estatal, que manifiesta su potestad sancionadora, el jus punendi que le decimos los abogados, ¿no es cierto? Y esto, ¿ante qué? Ante las faltas cometidas por los servidores en el marco de sus funciones. Cuando nosotros tenemos unas funciones determinadas al momento de la contratación de una entidad, sea pública o privada, estamos sujetos a unas reglas de juego, ¿no es cierto? Y estas reglas de juego nos van a permitir desarrollar nuestras funciones dentro de la empresa o la entidad pública. Y nosotros tenemos que seguir una serie de reglas, ¿no es cierto? Tenemos derechos y también tenemos deberes. Entonces, las entidades, ya sean públicas o privadas, tienen esta herramienta que les va a permitir de alguna manera vigilar el correcto desempeño de sus servidores o empleados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué entendemos por una falta disciplinaria? Una falta disciplinaria es toda acción u omisión, podría ser voluntaria o no, ¿no es cierto?, que contravenga estas obligaciones o prohibiciones y demás normativas específicas sobre los deberes, puede ser de los servidores civiles, si fuera una entidad pública, o de los empleados en una entidad privada, ¿no es cierto? Se me ocurre, por ejemplo, que uno tiene la obligación, ¿no es cierto?, de asistir y marcar, ¿no es cierto?, todos los días que llega a su centro de labores. Entonces, una obligación de estos trabajadores o servidores es hacer esta marcación diaria dentro del horario de trabajo. Entonces, ¿cómo podría el dueño de la empresa o la persona que está a cargo de la entidad pública vigilar que estos servidores o trabajadores estén cumpliendo con su obligación? Es a través de estos vigilancia que se hace de sus deberes, y de no cumplirlos podrían someterse a un procedimiento disciplinario. Tenemos también, ¿qué pasa cuando se sanciona a un servidor civil? ¿No es cierto? En este caso, estamos hablando de servidores de la administración pública. La comisión de una falta podría dar lugar a la aplicación de una sanción. Igualmente, en el caso de una empresa privada, ¿no es cierto?, se tiene que ejercer el debido procedimiento. Siempre el derecho laboral nos da este marco legal que le permite a los trabajadores, sean servidores públicos o privados, estar sujetos al derecho del debido procedimiento. Si me quieren imputar una falta, ¿no es cierto?, disciplinaria, me la tienen que notificar y yo tengo el derecho de hacer mis descargos, ¿no es cierto? Por eso se menciona que la comisión de esta posible falta podría dar lugar a la aplicación de una sanción, siempre y cuando se haya llevado todo el procedimiento y al final, una vez que el trabajador, sea público o privado, haya tenido la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, podría ser pasible a una sanción, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos esta imagen que dice: ¿a quiénes le es aplicable el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil? En este caso, en el sector público, tenemos que la 11ª disposición complementaria y transitoria del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil señala que a partir del 14 de septiembre del 2014 les va a ser aplicable este procedimiento disciplinario bajo esta norma a los trabajadores que pertenecen al régimen de la ley civil y también aquellos que pertenecen a 3 decretos legislativos. El 276, que es la mayoría del aparato estatal, vamos a decir, de manera de los ministerios, aquellos más antiguos, ¿no es cierto? El 228, que se refiere al régimen privado que llevan los trabajadores de las empresas privadas, que en algunos casos el régimen público lo ha adoptado. Por ejemplo, para los trabajadores del Banco Central de Reserva,
para los trabajadores de la Contraloría Pública, ¿no es cierto? Y algunas entidades que tienen este régimen privado. Y además para el decreto legislativo 1057 que está referido a los CAS, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes está familiarizado con ese término. El CAS es un régimen laboral que hace unos años atrás en el Estado solo existía el 276, que era la línea de carrera del servidor público, y se contrataban muchas personas por recibo de honorarios, ¿no es cierto? Entonces se quiso de alguna manera prever un régimen laboral un poco más uniforme y se creó este régimen del contrato administrativo de servicios o CAS para que tuvieran los servidores beneficios que tenían los trabajadores públicos que eran de manera constante y realizaban sus actividades de manera cotidiana y constante. Entonces, dentro de este universo, ¿no es cierto?, existen las faltas leves y las faltas graves, ¿no es cierto? Las faltas leves, por ejemplo, se encuentran desarrolladas en el reglamento interno de los servidores. Tanto en el ambiente público como en el privado, siempre va a existir un reglamento interno de trabajo, así se llama en el caso de las empresas, ¿no es cierto? Un reglamento interno de trabajo donde se establecen las condiciones en las que deben desarrollar el servicio, ya sea público o privado. Entonces, aquí van a estar señalados los derechos de los trabajadores y también las obligaciones, ¿no es cierto? Y también aquellas sanciones en caso exista un incumplimiento. Por ejemplo, puede ser que ustedes entren a trabajar a las 9 de la mañana y reiteradamente tienen tardanzas, ¿no es cierto? Estos reglamentos internos van a señalar, por ejemplo, qué pasa si una persona tiene reiteradas tardanzas, cuántas se van a contar como reiteradas, cuál se va a contener como una sanción ya de repente ha faltado, ya ni siquiera es una tardanza, viene saliendo del trabajo sin un permiso, ¿no es cierto? O, por ejemplo, llegar en estado etílico al trabajo, ¿no es cierto? Será una falta. Puede ser leve, puede ser grave. Estos reglamentos internos van a señalar cuáles son y en qué medida van a ser sancionados estos incumplimientos. Entonces tenemos que existen faltas disciplinarias. En el caso del universo del Estado, ¿no?, de los empleados públicos, existe la Ley del Servicio Civil, que en su artículo 85 nos habla de la negligencia en el desempeño de sus funciones. ¿Por qué hablamos de una negligencia? Cuando un servidor es contratado, ¿no es cierto?, se consideran aquellas funciones que debe desempeñar, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos una convocatoria, ya sea en el público o en el privado, nos dicen qué puestos se está ofreciendo y cuáles van a ser aquellas funciones que va a desempeñar este trabajador, ¿no es cierto? Puede ser un comunicador social, por ejemplo, se me ocurre, un abogado, un ingeniero. Entonces se van a detallar aquellas funciones que va a desempeñar. Y en este caso, la ley del servicio civil va a establecer que estas funciones deben desarrollarse de manera óptima y diligente. Contrario censo, si tenemos una negligencia en el desempeño de nuestras funciones, podríamos ser pasibles de una sanción disciplinaria, ¿cierto? Otro punto importante a tomar en cuenta es la utilización o disposición de los bienes del Estado, ¿no es cierto?, en beneficio propio o de terceros. Estamos hablando de temas de corrupción, ¿no es cierto? Un tema bastante álgido en nuestro país actualmente. Y hay muchas personas que desconocen que, por ejemplo, utilizar un vehículo dado a nuestra disposición para desarrollar justamente nuestras funciones, para temas privados, estamos cometiendo un acto de corrupción. Una vez tuvimos un caso de una persona que se le dio un vehículo, ¿no es cierto?, para desarrollar sus funciones, para ir a diferentes reuniones, reunirse con otros ministerios, de repente con congresistas, qué sé yo, diferentes tipos de reuniones.
pero utilizaba el carro también en las mañanas para dejar a sus hijos al colegio, ¿no es cierto? Esto es utilizar bienes del Estado en beneficio propio y obviamente es pasible de una sanción disciplinaria, ¿no es cierto? Estas cosas hay muchas personas que las desconocen. Por ejemplo, en etapa electoral, ¿no es cierto? De repente yo tengo que disponer de un vehículo. Yo soy chofer de la entidad, ¿no es cierto? Y tengo que llevar a un grupo de trabajadores a un lugar a realizar alguna diligencia. Pero como tengo una camioneta y un vecino mío, por ejemplo, es candidato, ¿no es cierto?, a un distrito y va justamente a hacer su campaña proselitista, yo no veo ningún problema, pues, ¿no?, de acercar todo su material de campaña a el lugar donde yo voy a ir, porque está muy cerca ahí al lugar donde a mí me han dicho que tengo que llevar a estos servidores, y le puedo yo hacer el favor a mi vecino y llevarle todo su material de campaña. Hay personas que lo ven como que pero no estoy gastando más combustible, no me estoy desviando de la ruta, es ahí nada más. No, eso está mal. Ya estamos utilizando nuevamente bienes del Estado en beneficios, en este caso del ejemplo, de un tercero. Entonces, esta persona sería pasible de un proceso disciplinario que podría terminar en una sanción, ¿no es cierto? Del mismo modo, tenemos el actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o un beneficio de terceros. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo a mi cargo, vamos a suponer, un determinado grupo de personas. Y estas personas les hemos encargado hacer informes, ¿no es cierto? Informes de repente de verificación de algún tema en específico. Entonces, despachan conmigo, supuestamente yo soy la encargada, ¿no es cierto? Y yo debo de firmar estos informes. Pero yo veo al momento de leer el informe que están de repente dándole una orientación que no es conveniente para mi beneficio, ¿no es cierto? Entonces yo trato de influir, les digo, mira, ve, pero total, no va por ahí, podríamos hacer otra cosa, podríamos suavizar un poco la redacción. Eso ya es pasible de una falta disciplinaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque no podemos influir en el trabajo de otros servidores. Estos servidores han sido contratados por sus capacidades, ¿no es cierto? Y para desarrollar una determinada función. Entonces nosotros no podemos influir en ellos. Ellos han hecho una evaluación, un análisis y habrán justificado por qué están tomando tal o cual decisión y si están cumpliendo con la normativa vigente, yo debería suscribir ese informe haciendo mías sus opiniones, ¿no es cierto? Entonces, si se prueba que he tratado de influenciar en alguien para que ese informe sea cambiado, yo podría ser pasible de una sanción disciplinaria. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta en el caso de los trabajadores del Estado es la doble percepción en compensaciones económicas. ¿Qué pasa si yo trabajo, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y a la vez trabajo en el Ministerio de Energía y Minas? Estoy trabajando y recibiendo dos sueldos por parte del Estado y eso está penado, ¿no es cierto? Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque le quitamos la oportunidad a otras personas de también ofrecer sus servicios al Estado. Hay una salvedad en el caso de dietas, ¿no es cierto?, de los directivos, una empresa pública podría ser, ¿no es cierto?, o en caso de función docente, ¿no es cierto? Si una persona trabaja en el Estado y ejerce función docente, por ejemplo, en una universidad, allí sí podría tener estos dos ingresos por parte del Estado. En cuanto al reglamento de esta ley de servicio civil, también nos da algunas posibilidades de iniciar un procedimiento disciplinario. En este caso nos dice el no observar el deber de guardar la confidencialidad de la información. Existe en temas anticorrupción la posibilidad de ser infidente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo soy un alto funcionario, ¿no es cierto? Y yo tengo
información sensible, que podría de repente darle a algún conocido o amigo que tenga alguna empresa, ¿no es cierto? Y yo podría direccionar esa información en su beneficio. ¿Qué pasa si yo de repente estoy como área usuaria, ¿no es cierto?, pidiendo para la entidad que cambien, no sé, las cortinas de toda la entidad? Vamos a suponer que son un edificio de 15 pisos y yo estoy pidiendo que se tienen que cambiar porque ya están un poco usadas, entonces vamos a hacer el cambio. Entonces comenzamos a ver, ¿no?, cómo está el mercado, o sea, es un estudio de mercado, y llegan a mi escritorio, a mis manos, todas las cotizaciones. Entonces yo violo este deber de confidencialidad y le paso la voz a alguna empresa, a algún conocido, y le digo, mira, este es el menor precio. Anda tú, preséntate con un menor precio y seguramente vas a ganar. Entonces eso también es posible que a través de un procedimiento disciplinario finalmente pueda terminar sancionado, ¿no es cierto? Asimismo, nos dice que usar la función con fines de lucro personal, constituyéndose en agravante el cobro de servicios gratuitos que brinde el Estado a poblaciones vulnerables. Hace poco hemos tenido un caso público, ¿no es cierto?, en el caso de la hija del presidente de la República, ¿no es cierto?, donde vimos que aparentemente estaría en condicional, porque no se sabe, es parte de las investigaciones todavía, ¿no es cierto?, y utilizando una función que ni siquiera tenía, ¿no es cierto?, como una funcionaria pública, y tratando de lucrar y llevar a una empresa conocida de ella, ¿no es cierto?, para beneficio de esta empresa, eh, ofrecerle obras públicas. Esto es usurpación de funciones, y a la vez, si ella hubiera sido Cari, funcionaria pública, hubiera estado hace tratando de 28 lucrar con estas obras a favor de un conocido, ¿no es cierto? Y aquí nos ponen, por ejemplo, el agravante en el cobro de servicios gratuitos que brinde el Estado. Por ejemplo, si yo estuviera repartiendo, no sé, vacunas, y estuviera cobrando pues una colaboración, por decirlo así, a las personas que reciben la vacuna, no sé, sea lo que fuera, la cantidad mínima, ínfima. Todo ya es la intención, ¿no es cierto? Y si materializa, sería un agravante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Si tuvieran alguna interrogante, por favor, me lo hacen saber. ¿Sí? Ok. Sigamos. Otra norma importante en el tema de faltas disciplinarias es la ley 27815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública. La ley del Código de Ética nos habla de principios, ¿no es cierto?, como el respeto, la probidad, la veracidad. Se presume que el empleado público, y en general cualquier empleado, debe trabajar con probidad, ¿no es cierto? Debe ser respetuoso y debe actuar con veracidad. Si a mí me piden una información, ¿no es cierto?, yo debo dar los datos precisos, ¿no es cierto? Si trabajo en una empresa y me están pidiendo que haga una auditoría y un balance, yo debo expresar realmente lo que encuentro en esta auditoría, ¿no es cierto? Si yo postulo a una empresa o a una entidad pública y digo, bueno, yo soy fulana de tal y soy abogado. Muy bien. Cuando hacen la verificación posterior, yo debería, ¿no? Debería verificarse que efectivamente tengo un título en nombre de la nación con la carrera que yo he dicho que tengo, ¿no es cierto? Entonces, debo ser pro, ¿no es cierto? Son principios básicos. Si no fuera así, por ejemplo, hacen la verificación en la SUNEDU y encuentran que no tengo ningún título, ¿no es cierto?, como el profesional que me he presentado, tendría yo que afrontar un procedimiento disciplinario, seguramente con una sanción que va a llevar a cabo la entidad, y probablemente me destituyan, y esa destitución acarree una inhabilitación por 5 años, ¿no es cierto?, que me prohíbe trabajar bajo cualquier modalidad contractual con el Estado. Y además
esto va a pasar a un campo penal y a un campo civil, donde en el campo civil me van a pedir que devuelva todos los meses que he venido trabajando o el tiempo que he venido trabajando, el dinero que me han pagado por ese trabajo, esa contraprestación. Y en el campo penal se me abrirá un proceso por ¿no? Tener una falta en presentar documentos, es un delito presentar documentos falsificados, ¿no es cierto? Eso por parte de los principios. En el caso de los deberes, nuevamente la discreción, ¿no es cierto? Actuar con responsabilidad, ¿no es cierto? Si a mí, por ejemplo, me dan a realizar un informe de acuerdo a flujograma que ese proceso lleve, yo tengo un tiempo para hacer un informe o para dar una información determinada. Y si yo no cumplo con mis tiempos, estoy incurriendo en una responsabilidad administrativa, ¿cierto? De otro lado, también nos presentan las prohibiciones, ¿no? Yo no puedo presionar a alguien, ¿no es cierto? Como ya lo hemos comentado, no puedo amenazar a las personas, ¿no es cierto? Actuar de manera abusiva con el personal, ¿no es cierto? No, pobre quien me salga antes de las 7 de la noche, no sé, 8 de la noche. Pobre quien no cumpla con hacer tal cosa, ¿no? O acosar, ¿no es cierto? El hostigamiento laboral o el hostigamiento sexual también está prohibido. Tenemos también otra norma en el ámbito público que es muy importante, que es la más usada, que es la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, ¿no es cierto? Que existe un texto único ordenado de esta norma y nos habla de restricciones a los ex servidores en relación a posibles conflictos de intereses que acontezcan durante el año siguiente a su cese. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué pasa si yo soy un ingeniero, ¿no es cierto? Un arquitecto de repente, y yo vengo trabajando durante el año 2022. ¿Qué pasa si yo ceso mis funciones en noviembre del 2022 y yo soy un ingeniero que tengo datos importantes, ¿no? Sobre, no sé, una obra de irrigación, una gran obra, de repente un intercambio vial, y yo me voy a trabajar a justamente la empresa que está desarrollando esta obra? Hay un posible conflicto de intereses. Yo tengo la obligación de en el año siguiente no ingresar a alguna actividad privada que esté relacionada a la actividad pública que he venido desarrollando. Esto es conocido como la puerta giratoria, ¿no es cierto? Donde yo tengo, por ejemplo, información muy importante sobre, o sea, un yacimiento minero, ¿no? Un tema relacionado con seguridad del Estado, y de pronto entro a trabajar o creo una empresa de seguridad privada. Eso no podría ser, ¿no es cierto? Allí el servidor público, una vez que cesa, tiene este impedimento, ¿no es cierto?, de durante el siguiente año no poder desarrollar función privada en el ámbito donde él se ha venido desarrollando. Aquí tenemos cuáles son los actores que van a estar imbuidos en este procedimiento administrativo disciplinario conocido como PAT. El primer actor importante es la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica está conformado por personal, disculpen, personal generalmente abogados, ¿no es cierto?, que le van a dar el apoyo administrativo a todo este procedimiento. ¿Qué otra cosa? Luego les voy a comentar ya en específico a qué se dedica la Secretaría Técnica. ¿Qué otro actor importante tenemos dentro del procedimiento administrativo disciplinario? Tenemos a los servidores civiles o los ex servidores civiles, porque podemos iniciar un procedimiento sancionador a aquellos trabajadores que están vigentes en el servicio público, como también aquellos que ya no laboran, ¿cierto? Es posible que se les instaure un procedimiento
administrativo disciplinario. También vamos a tener como actores a las autoridades administrativas. Vamos a tener una autoridad instructora, que va a ser la que inicia este procedimiento, y una autoridad sancionadora, que va a estar determinada en función a la propuesta de sanción. ¿Por qué? Porque tenemos en el tema público, puede ser una amonestación verbal, puede ser una amonestación escrita, podemos tener una suspensión o una destitución, que como les comentaba más adelante, podía ser pasible de que esta destitución acarrea una inhabilitación de 5 años. Entonces, las autoridades van a estar en función de esta posible sanción que se les va a infligir o se les va a aplicar a estos servidores. Quiere decir que cuando se inicia este procedimiento, el trabajador o servidor de antemano va a saber cuáles son los hechos que se le están imputando como faltas y cuál es la posible sanción que acarrea, ¿ok? Dicho esto, se va a determinar con esa posible sanción que se le está indicando quiénes van a ser las autoridades, tanto la instrucción como la que va a sancionar. Finalmente, otro actor importante en este escenario viene a ser la autoridad del procedimiento recusal o el procedimiento de apelación, ¿no es cierto? Si a mí finalmente pasa todo el procedimiento y me instauran el procedimiento y finalmente me aplican una sanción, yo tengo la posibilidad de apelarla, ¿no es cierto? Apelar en una segunda instancia. Es un derecho constitucional que tiene todo trabajador de tener la doble instancia. Entonces, si a mí me sancionan con una amonestación escrita, ¿ante quién voy a presentar mi recurso de apelación? Ante la Oficina de Recursos Humanos. Pero si me sancionan finalmente con una suspensión, ¿no es cierto? O una destitución, que es la máxima, ¿ante quién voy a presentar mi apelación? ¿Quién va a resolver esta apelación? El Tribunal del Servicio Civil, ¿no es cierto? Que esa es la última instancia administrativa para este tipo de procedimientos. Decíamos que teníamos como uno de los actores a la Secretaría Técnica. ¿Qué va a ser la Secretaría Técnica? La Secretaría Técnica, ¿no es cierto?, está conformada, como les había comentado, por un secretario o secretaria técnica, dice la ley, de preferencia un abogado, ¿no es cierto?, porque conoce el derecho, aplica el derecho y puede orientar a los jefes inmediatos, ¿no es cierto?, que podrían ser la autoridad instructora o a la autoridad sancionadora, que no necesariamente son abogados y conocen sobre estos temas. Entonces, este secretario o secretaria técnico sirve como un órgano de apoyo y asesoramiento para estas autoridades del pacto. Entonces, ¿en qué consiste este apoyo que les va a dar como este órgano de apoyo? ¿Qué consiste? ¿Qué va a hacer esta persona? Esta persona va a evaluar e investigar las denuncias o reportes que vengan de la propia entidad, ¿no es cierto? En esta coyuntura siempre ha existido casos de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, estamos muy propensos a recibir denuncias, sea de manera externa, ¿no es cierto? Que la ciudadanía ahora está muy bien, que está muy atenta a cualquier problema que suceda o a cualquier acto irregular de los servidores, podría denunciar, ¿no es cierto? Y llega esta denuncia a la Secretaría Técnica. O también podría ser un reporte de la propia entidad. Recuerden que las entidades tienen la obligación de hacer una verificación posterior, ¿no es cierto?, de varias cosas. Por ejemplo, de los documentos que presenta una persona cuando quiere entrar a trabajar. Les comentaba hace un momento, ¿no es cierto? Títulos falsificados, certificados de trabajo falsificados, o de repente algún tema, por ejemplo, también que les piden cursos, ¿no es cierto? Una maestría podría ser que no sean verdaderas
y la entidad debe de hacer una verificación posterior. Se emiten reportes y, por ejemplo, en estos casos, pueden llegar a la Secretaría Técnica para iniciar las investigaciones del caso. Recuerden que existe el derecho del trabajador, ¿no es cierto?, a la defensa, y el trabajador tiene que ser notificado con estas indagaciones para que emita sus descargos. Y también esta Secretaría Técnica, que puede tener el apoyo de otros profesionales, ¿no es cierto? No solamente el secretario técnico, hay entidades pequeñas que tienen de repente solo la figura del secretario técnico y él se encarga de todo, o hay otras entidades que cuentan con el apoyo de otros profesionales para que lo puedan ayudar en las investigaciones, ¿no es cierto? Entonces, va a evaluar e investigar. Y a través de esta evaluación e investigación va a efectuar un informe de precalificación sobre esta denuncia o este reporte. Va a evaluar todas las pruebas, todos los medios probatorios que ha ido recopilando en su investigación y va a tener una recomendación. Este informe puede recomendar el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, ¿cierto?, que en este caso va a ser dirigido a su jefe inmediato del servidor, o también puede recomendar el archivo de la investigación, ¿cierto? Una vez que ha analizado todo el material, puede llegar a la conclusión que no hay mérito para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario y decide que se archive, ¿no es cierto? Recomienda el archivo. Se lo remite al jefe de recursos humanos y si está de acuerdo, efectivamente el caso quedará archivado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un reporte que la persona está determinado servidor está llegando tarde, ¿no? De repente 3 o 4 veces en un mes. Y hay un reporte. Ok, sí, efectivamente estamos viendo que está incumpliendo una de las pautas que le piden como sus deberes, ¿no es cierto? Nadie debería llegar tarde al trabajo. Pero hay algo aquí importante. Hay un punto que se llaman sanciones de bagatela, ¿no es cierto?, que no son tan significativas como para poner en marcha todo el procedimiento sancionador, que podría bastar con una llamada de atención para que este trabajador o servidor pueda ponerse alerta y tratar de no volver a cometer esta infracción, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces se recomienda su archivo. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos de estos procedimientos es que efectivamente haya habido una afectación a los bienes jurídicos que cautele el Estado, ¿no es cierto? Como es, por ejemplo, la buena administración. Si todos comenzamos a llegar tarde, la administración nunca va a caminar y no le vamos a dar una buena atención de cara al ciudadano, ¿no es cierto?, que es lo más importante. Un servidor público tiene esa mística de atención al ciudadano. Entonces, si todos llegamos al mediodía, a la 1 de la tarde, entonces, ¿en qué momento vamos a atender a un ciudadano? Imaginémonos una posta médica, por ejemplo, ¿no? Si las enfermeras y el doctor todos llegan a la hora que deseen, bueno, nunca van a encontrar los ciudadanos nadie que los atienda. Entonces, siempre tenemos que ver, no es lo mismo que de repente, no sé, un analista llegue 5 minutos tarde que un médico que tiene de repente una operación pauteada para 1 hora llegue tarde, ¿no es cierto? Hay mucha relevancia en un caso y no tanta en el otro. Entonces, cada caso tiene sus pequeñas aristas y es conveniente que exista una secretaría técnica que pueda evaluar, ¿no? Investigar primero, reunir todas las pruebas y luego evaluar y sopesar cuál es el mérito de esta afectación a los bienes jurídicos que protege el Estado, ¿no es cierto? Entonces, como les comentaba, las autoridades del procedimiento administrativo van a estar en función a la posible sanción que en este informe de precalificación se vaya a discutir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si se ha previsto una amonestación verbal?
quien va a sancionar es el jefe inmediato, ¿no es cierto? Si hay un trabajador X, su jefe inmediato será el que se le proponga esta amonestación verbal que no da no da pie a que se inicie un procedimiento administrativo disciplinario. En cambio, si tenemos una amonestación escrita, esto sí puede finalmente darse esta amonestación. A partir de esta amonestación escrita, todas las demás van a quedarse en el legajo del trabajador, ¿no es cierto? Y va a ser parte de su paso por la entidad y cómo se ha desarrollado, se ha desenvuelto como trabajador. Si hablamos de una amonestación escrita, quien va a iniciar este procedimiento será su jefe inmediato. Y quien sanciona también será su jefe inmediato, luego de haber pasado por sus descargos, ¿no es cierto? Después de haber emitido sus descargos, una vez que se le instruye a este trabajador, el jefe inmediato va a decidir si efectivamente hay mérito para una sanción. ¿Y quién va a emitir una resolución finalmente para decir si fulano de tal merece esta sanción? El jefe de recursos humanos. Y como segunda instancia, como les había comentado, si es que el trabajador desea apelar esta sanción, también resolverá el jefe de recursos humanos. Caso contrario tenemos en la suspensión. La suspensión, digamos que una persona, por ejemplo, ha cometido un acto, una negligencia en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, ¿no es cierto?, al emitir un caso, les comento, un día se presentó que un ingeniero, un economista, tenía que hacer un cálculo de una multa. Hizo el cálculo de la multa, pero en lugar de colocar dólares, colocó soles. Entonces el monto cambió sustancialmente. Y eso fue en el informe de precalificación sujeto a se sugirió que se le hiciera una suspensión por 30 días. Entonces instruye su jefe inmediato como una primera instancia, luego de los descargos tiene derecho a un informe oral, ¿no es cierto?, y finalmente va a sancionar el jefe de recursos humanos. Y en una segunda instancia, si este trabajador finalmente es sancionado, podría pronunciarse el Tribunal del Servicio Civil. El Servicio Civil es servir, ¿no es cierto?, es el ente rector de todo el sistema de recursos humanos del Estado. En caso de una destitución, ¿no es cierto?, que conlleva una inhabilitación, la instrucción la va a emitir el jefe de recursos humanos. ¿Quién va a sancionar en este caso? Va a ser el titular de la entidad. Si es en un ministerio, por ejemplo, será el ministro, ¿no es cierto? ¿Y quién sería la segunda instancia? Si el trabajador desea apelar, tendría que ser el Tribunal del Servicio Civil. Chicos, por favor, si tuvieran alguna pregunta, pueden hacerla en cualquier momento, ¿ok? Aquí tenemos las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Como les había comentado, ¿no es cierto?, el caso llega a la Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica emite un informe de precalificación y aconseja, recomienda el inicio de un procedimiento, ¿no? Porque ve mérito, a raíz de las pruebas recopiladas, ve mérito a que efectivamente se inicie este procedimiento. Entonces, el jefe inmediato va a emitir un acto de inicio, que es una resolución, y se notifica al servidor o servidora en el plazo de 3 días hábiles. Se le notifica a su domicilio, ¿no es cierto?, o al correo institucional, si es que todavía está trabajando en la entidad. Y se le da 5 días hábiles para que emita sus descargos. Recuerden que hablábamos del derecho de defensa, ¿no es cierto? Es posible que este trabajador, ¿no es cierto?, pida una prórroga
por otros 5 días más para poder recopilar sus pruebas y poder emitir sus descargos. Una vez que este trabajador o servidor emite sus descargos, este órgano instructor analizará los actuados, ¿no es cierto?, a fin de determinar si existe o no responsabilidad en los hechos imputados. Una vez que esto pasa, una vez que hace este análisis, este jefe inmediato emitirá un informe. Y este informe va a remitirlo al órgano sancionador. Como habíamos dicho hace un momento, este órgano sancionador, generalmente, si estamos hablando de una sanción, una posible sanción de suspensión de sus labores sin goce de haber, va a ser el jefe de recursos humanos. Y pasamos al siguiente estamento, que es la fase sancionadora. Este órgano sancionador va a recibir este informe, ¿cierto? En este informe, el jefe inmediato va a haber analizado los hechos que se le imputan al trabajador y va a haber corroborado y contrastado con los descargos que hace esta persona y va a ver si existe o no responsabilidad. Digamos que él piensa que sí existe responsabilidad, que efectivamente ha logrado determinar que los hechos son como los han denunciado y que los descargos no, de alguna manera, cambian la situación de esta persona y que para él debería ser sancionado. Este informe se le va a comunicar al trabajador, ¿cierto? El trabajador debe ser notificado nuevamente a su domicilio, del DNI, ¿no es cierto? O al correo institucional, si es que está trabajando, y el servidor tiene 3 días hábiles para solicitar un informe oral. Es opcional, puede o no puede solicitarlo. Generalmente se solicita. Y allí él va a explicar, ¿no es cierto? Si es el trabajador, va a explicar los hechos, ¿no es cierto? No es así, sí es así por esto, por aquello. Tuve esta dificultad de repente en tal cosa y por eso pasó. O puede ir acompañado de un abogado que expondrá temas de derecho, ¿no es cierto? Aplicará las normas, de repente algunos atenuantes que le permitan disminuir la sanción o de repente reevaluar, ¿no es cierto? Algo que por allí no ha sido tomado en cuenta en el informe que ha emitido el órgano instructor y que podrían evitar la sanción a su patrocinado. Una vez que el servidor pide este informe oral, el órgano sancionador tiene 2 días hábiles para definir la fecha y hora de esta diligencia, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, una vez que este órgano sancionador ha escuchado el informe oral, ha revisado el informe que emitió el órgano instructor, va a dar finalmente una resolución, ¿no es cierto? Que es un acto que determina la imposición de la sanción o la declaración de no al lugar. Podría ser. Ha evaluado todas las pruebas, los descargos nuevamente, ha evaluado el informe oral y determina que de repente no hay mérito a una sanción. Si la hay, podría él valorar todo lo que ha escuchado y redactar su resolución diciendo finalmente sí hay mérito para la imposición de una sanción que es tal o cual, X días. Una vez que esa resolución se emite, tiene 5 días hábiles para ser notificado al servidor o servidora, quien puede apelar, como habíamos comentado hace un momento, podría apelar esta determinación, esta imposición de la sanción. Para ello tendrá como máximo 15 días hábiles, que puede presentar 2 recursos. Un recurso llamado de reconsideración ante la entidad, ante la instancia que emitió este acto, que en este caso es el órgano sancionador, ¿no es cierto?, para que pueda resolver, ¿no? Con nueva prueba. De repente, no sé, encontró por allí el papel que le ayudaba a mitigar la sanción y a decir que él no era culpable de eso que se le imputa. Lo encontró y puede presentarlo. Si es así,
en la reconsideración, la administración, como su nombre lo dice, reconsidera su opinión y podría cerrar el caso. De no ser así, la persona también tiene la posibilidad de apelar. Apela en la misma entidad y la entidad tiene la obligación de elevar el expediente ante el servir. ¿Para qué? Para que el servir en segunda instancia pueda reevaluar el caso y pueda presentar todas las pruebas que están a favor o en contra y pronunciarse al respecto. Servir se va a pronunciar respecto a temas de derecho, ¿no es cierto? Si ha seguido un debido procedimiento, si se le ha dado la oportunidad de defensa al servidor, si la persona realmente ha sido notificada en su domicilio, si ha recibido las notificaciones, ¿no es cierto? Y va a analizar también temas de fondo cuando corresponda. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Ha quedado todo claro, por favor? Una consulta. Sí, adelante. Cuando los procesos disciplinarios siempre tienen que ser, digamos, de arriba hacia abajo, o la denuncia también puede ser de abajo hacia arriba. ¿Cómo así? No me queda muy claro. Por ejemplo, el jefe sanciona una falta del trabajador, ¿no? Por decir, por corrupción o por falta de ética, por acoso, y al revés, cuando el jefe acosa al trabajador. Claro, lo que pasa es que de acuerdo a la jerarquía del trabajador, siempre va a tener un jefe. El jefe siempre tiene un jefe, ¿no es cierto? O sea, siempre todos tenemos un jefe. Por más jefe de área que sea, él le responde a alguien, ¿no es cierto? Entonces su jefe inmediato va a ser quien le instaure a él el procedimiento, ¿no es cierto? O sea, la denuncia sería del trabajador a su jefe, al jefe inmediato de su jefe. Claro, podría ser. Generalmente en el Estado tenemos un aplicativo donde todas las entidades del Estado hacen la denuncia, ¿no es cierto? Un ciudadano X podría hacer la denuncia, ¿no es cierto? De repente, vamos a suponer, yo llego a mi casa muy mortificada todos los días porque tengo un compañero o un jefe, ¿no es cierto? Que es muy maltratador o acosador, por ejemplo. Entonces, no necesariamente puedo ser yo misma, podría ser de repente un familiar mío que ve mi molestia o un compañero de trabajo que ve mi molestia y hace el reporte. Entra a esta página, ¿no es cierto?, de la PCM y emite el reporte, emite la denuncia. Esta denuncia inmediatamente se dispara a la entidad, llega a la Secretaría Técnica y se va a iniciar las investigaciones. Si es dirigida contra, vamos a suponer, un director, un jefe de recursos humanos, lo que fuese, va a ir inmediatamente este informe de precalificación al jefe inmediato de este denunciado. Y allí se va a activar todo el procedimiento. ¿Se entendió? ¿Quedó más claro? Sí, sí, sí. Okay. Gracias. Ok, de nada, perfecto. Eso es más o menos cómo debería llevarse el procedimiento, chicos. Siempre todos vamos a tener una persona a la cual le rendimos cuentas y siempre vamos a tener que proceder conforme a las normas internas de la entidad o las normas que ya hemos comentado, ¿ok? Si les parece, hacemos un pequeño paréntesis, ¿sí? Unos 10 minutos, por favor. Son las 8:10, continuamos, ¿sí? Muchas gracias. Ok. ¿Se escucha? ¿Me avisan, por favor, si se puede escuchar? Sí, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí les estoy presentando algunos ejemplos de denuncias, ¿no es cierto?, en diferentes casos. Por ejemplo, tenemos estas denuncias por presuntos actos de corrupción. ¿Por qué decimos presuntos? Porque está en materia de investigación, ¿no es cierto? Siempre se establece a condicional hasta que no haya una investigación cerrada y podamos decir si efectivamente es un acto de corrupción.
En uno de estos casos, por ejemplo, tenemos el direccionamiento de procesos de selección, ¿no es cierto? Uno de ustedes me comentó que se dedicaba, por ejemplo, a este rubro. Entonces, cuando hay personas que de las áreas usuarias le dicen, oye, mira, yo necesito una persona que trabaje conmigo para tal cosa. Muy bien. Entonces, de repente en los ítems que le ponen allí, que necesitan experiencia de tanto, ¿no? De repente le pone allí que sepa idiomas. Ah, muy bien. ¿Qué idioma necesita? Necesito que sepa checo, que hable ruso y que tenga experiencia. Solamente las personas determinadas van a poder llegar a ese puesto, ¿no es cierto? Entonces, es posible que esté direccionado, ¿no es cierto? Si no está justificado, ¿no es cierto? ¿Para qué necesita, no? O necesita experiencia en manejo de cámaras 6 meses en una entidad que se dedique a temas de moda. Oye, pero da lo mismo si maneja cámaras en un canal de televisión, podría dar lo mismo. Sí, pero no, tiene que ser en modas, ¿no es cierto? Ya para que esté direccionado a que determinada persona postule y gane el proceso. Entonces, siempre se habla de la meritocracia, ¿no es cierto? Entonces, las personas deberían tener esta posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, más aún si hablamos del Estado, ¿no es cierto? En la entidad privada, bueno, ya, la empresa tiene a bien seleccionar a quienes puedan incrementar sus ganancias, pero en el caso de una entidad pública, tiene que ser abierto, lo más abierto posible, siempre cumpliendo con los requisitos y estándares mínimos que el puesto requiere, pero no puede ser así de específico porque solo va a ir dirigido a un pequeño grupo de personas. ¿Qué otro caso tenemos? Por ejemplo, acto de corrupción de servidores cuando se trata de conflicto de intereses. ¿Qué pasa si yo tengo a mi cargo la decisión, ¿no es cierto?, de contratar a alguien? Yo voy a evaluar a estas personas y yo tengo, no sé, un cuñado o cuñada que necesite un trabajo, entonces le paso todos los datos, ¿no? Y yo lo entrevisto. Está, yo lo voy a entrevistar. Estaría incurriendo en un conflicto de intereses, ¿no es cierto? Porque no es posible que si yo tengo una cercanía manifiesta, porque es un pariente mío, yo lo vaya a entrevistar, ¿no? Necesitamos tener transparencia en los actos públicos, que es lo que desgraciadamente adolecemos actualmente. Utilizar bienes de la entidad, ¿no? De esto hay bastante, ya hemos comentado un par, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay muchas personas que reciben teléfonos celulares para el ejercicio de sus funciones, pero sin embargo, están de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, y no van a devolver pues el celular porque igualito se tienen que regresar en 15 días, en 30 días, qué sé yo. Pero se van de viaje y el teléfono que le han dado es más bonito que el propio, pues, ¿no? Entonces usan la cámara pues, para tomar todas las fotos que pueden en su viaje. Parece un poco extremo, pero estamos utilizando bienes de la entidad para beneficio propio. Y ya, si nos pasamos a mayores, ¿no es cierto? De repente yo tengo a mi cargo, soy un director de una escuela, y tengo a mi cargo el resguardo de la escuela, ¿no es cierto? Yo tengo que vigilar cuando los alumnos no están, ¿no es cierto? De repente en periodo de vacaciones, que se le haga el mantenimiento, ¿no? Que se cumpla con siempre tenerlo limpio, puntual en el pago de los servicios, ¿no es cierto? O los fines de semana que los alumnos no están. Pero como yo veo que tiene una cancha de fulbito grande, ¿no es cierto? Una cancha de básquet, un espacio ahí donde los chicos corren, ¿por qué no alquilar los estacionamientos el fin de semana? ¿No es cierto? Entonces aquí hay muchas personas en el barrio que necesitan pues donde cuadrar su carro y yo pongo mi aviso, se alquila cochera nocturna. Eso es utilizar bienes del Estado a favor de propios, ¿no? O terceros, ¿no? Esa persona, ese director de escuela estaría incurriendo en este tipo de actos de corrupción, ¿no es cierto?
Igual comentábamos también el utilizar información reservada, ¿no? De estas personas que, por ejemplo, tienen a su cargo procesos de contratación, ¿no es cierto? Grandes procesos de contratación y ya tienen todos los datos de qué es lo que se necesita, cuánto están ofreciendo, ¿no es cierto? Cuando son de repente temas de menor cuantía, ¿no es cierto? O qué plus le va a ofrecer tal o cual empresa para ellos decirle a las personas que conocen o a cambio de algún tipo de retribución, darle esta información a otras empresas. Esos son actos de corrupción que las personas siempre se deben de vigilar, no se cometan, o la ciudadanía, si toma conocimiento de esto, entrar a esta plataforma de denuncias de la PCM para poder estar vigilantes y poder denunciarlos para que las entidades puedan desarrollar las investigaciones del caso. En el caso de la entidad donde laboro, ¿no es cierto?, tenemos un área que se encarga de la contratación de terceros, personas que no tienen un vínculo laboral dentro de, del régimen laboral CAS, por ejemplo, sino tienen un vínculo laboral privado, como un contrato de suministro, por decirlo así, y tienen un proceso de contratación de terceros que se llama CIRT, ¿no? Le llaman así en esta entidad. Y tienen un direccionamiento, ¿no? Yo pido ingenieros para que vayan a hacer fiscalización o evaluación ambiental. Yo sé, pues, que las personas que yo conozco tienen 3 años de experiencia en el sector industria. Ya, entonces yo busco 3 años, no 4, no 2, no 3, para que calce perfecto y esta persona entre, ¿no? O tiene el curso determinado en tal área, ya, yo pongo ahí ese curso para que entre la persona que yo quiero. Entonces, eso también es un acto de corrupción, ¿no? Otro ítem que se ve en la entidad donde yo laboro es el favorecimiento de los administrados en la evaluación de denuncias ambientales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si a mí me mandan a fiscalizar, de repente en un área, por ejemplo, vamos a suponer el Indecopi, ¿no es cierto? El Indecopi o el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Van los funcionarios a fiscalizar, por ejemplo, no sé, un gran almacén, si están cumpliendo con las horas de rotación, si están cumpliendo con el tema de, por ejemplo, tener un lactario, darle las horas a las mamás de lactancia, ¿no es cierto? Pero por ahí yo conozco al jefe de recursos humanos y me habla y me ofrece para que yo haga, pues, ¿no? Un informe que no muestre la realidad, entonces estaría favoreciendo a un administrado. Y esos son actos de corrupción, ¿cierto? Son ejemplos de lo que se presentan en estas denuncias, en este aplicativo de la PCM, donde cualquier ciudadano puede entrar y puede dar cuenta de estos actos. También tenemos el incumplimiento del reglamento interno de los servidores, que en las entidades se le conoce como RIS, ¿no es cierto? Hablábamos de la omisión o demora para realizar la entrega de cargo. Porque es tan importante eso en las entidades públicas y en general, sea público o privado, porque yo dejo de ceso, dejo el trabajo, ¿no es cierto? Y a mí me han encargado una serie de tareas durante mi estancia, digamos, de la última semana, el último mes, pero yo estoy renunciando. Entonces yo debo dejar una relación de cosas que dejé pendientes, o si las terminé todas, debo informar que las he terminado todas. También debería informar, por ejemplo, qué he hecho con los bienes que me han dado, ¿no es cierto? Yo para realizar mi función, de repente manejo un dron, ya, ¿y dónde está el dron? ¿Quién lo tiene? ¿No? O de repente me dieron, no sé, un celular. ¿Qué pasó con el celular? ¿Dónde está? ¿Está en buen estado? ¿No? Lo mismo, si tengo un auto, cosas, bienes que me sirven para desarrollar mi función, yo tengo que dar cuenta de ello. O de repente la entidad o la empresa maneja sistemas informáticos, ¿no es cierto? Sistemas informáticos que tienen información privilegiada, información sensible para la entidad o la empresa. Yo tengo mis claves de acceso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esas claves de acceso? ¿No? Las tengo que entregar también. Probablemente el jefe inmediato se las vaya a dar a otra persona y va a tener que cambiar las claves. ¿O qué pasa si yo tengo que llenar una base de datos? Entonces yo me voy del trabajo y me olvido. No les digo cómo está la base de datos. Y cuando las personas van a
tomar esa nueva función a otro servidor, a otra persona, puede ser una entidad privada también, resulta que no está al día, ¿cierto? Hay varios meses en que yo no he llenado mi base de datos. Y eso va a acarrear un perjuicio, ¿no es cierto? Un perjuicio al Estado o un perjuicio a la entidad privada, ¿no es cierto? Imaginémonos una base de proveedores. Yo no he puesto si han cumplido con el contrato de suministro mensual y no sé, pues, en qué estoy, ¿no? No sé si ya se acabó el contrato, si tengo que hacer una adenda, no sé nada porque el trabajador se fue y se acabó. No dio cuenta. Por eso es tan importante hacer entrega de cargo para saber en qué queda, ¿no es cierto? A veces tiene que entregar las identificaciones, también es importante, ¿no es cierto? Hay empresas privadas que tienen ya muchos sistemas de seguridad que se manejan a través de los photochecks, ¿no es cierto? Qué importante es como entregar la llave de la oficina. Entonces, qué importante es que ese photocheck no vaya a caer en manos que no deben. Entonces, por eso es muy importante entregar estos cargos. Y siempre les ponen plazos a los trabajadores, ¿no? Entonces, hay a veces incumplimiento por la demora, ¿no? Tengo 10 días y lo entregué 2 meses después. Oye, van a haber funciones que probablemente se han quedado a la deriva. O la omisión, porque sencillamente terminé, me fui y no quiero saber más nada. Y eso es parte de las responsabilidades de un servidor. Si es un servidor privado, bueno, será parte de su responsabilidad y su profesionalismo. Si estamos hablando de un servidor público, hablábamos del compromiso y del servicio público, que se encuentra regulado en el artículo 41 de la Constitución del Estado, que establece que el respeto de las leyes y del servicio público, tanto para funcionarios como servidores, está incluido en una norma específica, ¿no es cierto? Estas normas justamente que les he comentado. Eso dice la Constitución, que debe haber normas específicas que orienten el cumplimiento del servidor público o del funcionario público, y que en estas normas debe estar incluidas las inhabilitaciones a la función pública, ¿no es cierto? Que es la sanción más extrema de todas, ya si el servidor pues ha cometido un acto de corrupción o un acto en contra de sus funciones, debe ser sancionado con una inhabilitación para que nunca más ejerza un cargo público o esté inmerso en una inhabilitación, ya sea de 5 años, como en el caso de las normas del régimen civil, ¿no es cierto? Eso es muy importante. ¿Qué más tenemos? Tenemos la presentación de documentación falsa para acceder a la función pública. Ya les había comentado también esto, ¿no es cierto? Hay personas, hemos encontrado en el ejercicio de la función, a personas que han presentado, por ejemplo, títulos de universidades donde la universidad no tiene determinada facultad, ¿no es cierto? Oye, yo soy X de tal universidad, y la universidad ni siquiera tiene esa carrera. Y muy sueltos de huesos desarrollan su función por varios meses, incluso años, hasta que no se verifica. Cada vez más las entidades públicas están sometiéndose a los estándares internacionales a través de los ISOs, ¿no? ISOs de calidad, ISOs anticorrupción y determinadas cantidades de ISOs que existen para que lleguemos a una excelencia, a una forma de mapear todos los procedimientos y los procesos para que no haya lugar a errores, ¿no es cierto? Para que todo quede tamizado con los candados necesarios para que las personas que ingresen a estas funciones ya sepan qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y cada año se preste a estas oportunidades de mejora, ¿no? Todo es perfectible en la vida, nada es totalmente ideal, pero en el desarrollo de estos procedimientos o procesos, las personas van ubicando cómo mejorarlos, ¿no es cierto? Y en este caso específico de la presentación de documentación falsa, antes se hacía un mapeo, ¿no es cierto?, aleatorio, ¿no es cierto?, donde de un porcentaje X se sacaba una muestra y a todos se les mandaba cartas a los empleadores, se verificaba la SUNEDU, ¿no es cierto?, si esos documentos eran auténticos o no.
por ejemplo, tienen un diplomado como el que estamos ahora llevando y se pedía información al centro de estudios para saber si efectivamente la persona tal o cual ha llevado el curso en tal fecha y en tal presentación, si era realmente cierto que había llevado el curso allí. Entonces la entidad, la institución decía sí, efectivamente aquí lo ha llevado. Conocemos a la persona, ¿no es cierto? Con el código tal, se le dio en tal fecha un diploma. Ah, muy bien. Entonces, se han ido mejorando estos procesos de forma tal que ya no es tan aleatorio. Ahora, servidor público que entra, servidor público que se le consulta en la SUNEDU, si efectivamente sus títulos, ¿no? Sea de título profesional o título de maestría, doctorado, lo que quiera presentar, están registrados, ¿no es cierto? Siempre hay esa obligación de registrar. Hay también otras tamices que se han incluido, ¿no? Como por ejemplo, checar si no es un deudor de algún tema alimenticio, ¿no? Si no tiene hijos, que no haya cumplido con darle los alimentos, por ejemplo. Siempre se está innovando y mejorando estos procedimientos del inicio de la carrera pública para mejorar al servidor y su desenvolvimiento ético también. ¿Qué otro caso tenemos? Tenemos el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las funciones a su cargo. Este es el más grande de los aspectos que pueden haber, ¿no es cierto? Siempre dentro de nuestras funciones. La regla máxima aquí en los procedimientos disciplinarios son dos. Primero, que aquello que nos van a imputar esté dentro de mis funciones, ¿cierto? Porque a mí, por ejemplo, si yo me dedico a ser chofer en la entidad, no me pueden imputar, por ejemplo, no haber realizado un informe al cual no tengo que yo hacer, ¿no? Yo tengo un trabajo operativo, ¿no? De repente yo tengo que andar todo el día llevando materiales, o tengo que llevar personas, o tengo que llevar documentos de repente, pero no, yo no tengo una computadora asignada, ¿no es cierto?, para realizar un informe, y de pronto hay una investigación y resulta que alguien ha dicho que yo era la persona responsable de realizar este informe. Entonces yo tendré que sacar mi convocatoria y tendré que decir, disculpen, en mis funciones no está hacer informes. Mis funciones está hacer tal o cual cosa. Entonces, el primer marco es saber cuáles son mis funciones, cuáles son para los temas que me han contratado a mí, y sobre eso ver qué se me imputa. Y el segundo punto, muy importante, es saber si eso que se me imputa ha sido de especial relevancia para la entidad, si le ha causado algún perjuicio, ¿no es cierto? De repente yo no hice mi entrega de cargo, ¿no es cierto? Pero yo tenía todo en orden, ¿no? Me demoré en hacer mi entrega de cargo, pero tenía todo en orden, dejé todo ordenadito, hice mi cuadrito, aquí están mis bienes, los entregué, mis claves, mi fotocheck, todo, mis sellos, ¿no? El tiempo que hay todavía entidades que usan sellos físicos, hay entidades que ya no, que firman de manera digital, pero aquí están mis sellos, ya está, todo listo. Muy bien. ¿Hay algún perjuicio al Estado ahí? No, la verdad no hay nada que se revista de gran gravedad. Caso contrario, ¿qué pasaría si yo me voy y comienzan a vencerse plazos en los documentos que me han asignado? ¿No? Tenía yo un plazo para contestar de repente un documento muy importante dirigido a una autoridad superior y se venció. Y eso acarrea, por ejemplo, que no puede hacer una contratación, ¿no? Que estamos viviendo ahora, que se caen y se caen los contratos sobre las fertilizantes, ¿no es cierto? Alguien tiene que tener la culpa allí. ¿Qué pasa con los pasaportes en migraciones? ¿No es cierto? Uy, de pronto, desabastecimiento para todo el país. Todo el mundo anda loco que quiere sacar pasaportes. Ahí hay una grave afectación a la ciudadanía. Hay muchas personas que se han visto perjudicadas porque no pueden tomar un vuelo, no pueden salir a estudiar, no pueden salir de repente a realizarse un tratamiento médico, o finalmente no pueden ir de vacaciones. Entonces, ahí hay una afectación al Estado porque el Estado es la única persona que a mí me puede dar ese documento para yo poder ingresar a otro país. Entonces, sí. Disculpa que interrumpa, pero eso también es en relación a todo lo que son contrataciones y todo. Ahora con esta ley que se dio en la pandemia, con la ley de la emergencia, donde
se daba, no había licitaciones, sino simplemente por compras directas. Eso también podía llevar digamos, a beneficiar directamente. Así es. Por eso decía yo que teníamos que ser muy transparentes, ¿no es cierto? Porque Porque si eso yo... es lo Adelante. que, no, es lo que digo, se ha observado, ¿no? Ujú. Que como la comunidad no había licitaciones, no había postores, simplemente era llamar a un proveedor y es el que surtía inmediatamente, ¿no? Entonces ya Claro. no había digamos, esa selección, esa presentación Filtro. de sobres, concurso de precios, no había nada. Entonces, eso también, mientras siga esa ley, porque todavía sigue, creo que Claro. ya no está vigente, creo, ahorita ya no estamos en emergencia, solamente tenemos la otra emergencia, ¿no? Una zona Así es. sanitaria nada más. Siempre cuando hay estados de emergencia, no solamente por pandemia, sino pueden ser por desastres naturales, por ejemplo, se habla de estados de emergencia, ¿no? Tal localidad se le ha puesto 30 días de estado de emergencia y muchas autoridades que son, bueno, afectas a estos temas de corrupción, justamente es el momento que esperan, ¿no? Esperan que su localidad, su ciudad, su región sea declarada en emergencia. ¿Para qué? Justamente para hacer lo que tú mencionas, hacer compras directas. Dada la emergencia, no podemos pasar por todos los filtros de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? No podemos pasar todo el plazo de un año, de 6 meses, qué sé yo, hacer toda la averiguación de mercado. Entonces, yo llamo al proveedor ABC y pum, le doy ya de una vez, ya házmelo porque es muy urgente. Entonces se ha visto que es donde más hay incidencia de actos de corrupción, porque no solamente va dirigida la compra estatal a alguien, sino que además incumple o lo hace en una calidad pésima, ¿no? Que ahí se ha visto ya, por ejemplo, en la época del terremoto de Pisco, ¿no es cierto? Se vio que compraban módulos de asistencia y estos módulos nunca se instalaron porque no trajeron no los módulos, sino los fierros de arma, ¿no? O sea, como la matriz para poder colocar los módulos, ¿no? Prefabricados. Nunca llegó. Entonces, allí se vio perjudicada la población y obviamente el Estado porque perdió estos recursos. Entonces, allí en ese tipo de contrataciones existe un control concurrente por parte de la Contraloría, ¿no es cierto? Que debería ir de la mano, seguido ahí al costadito del funcionario que está siempre haciendo estas contrataciones de manera directa. ¿Para qué? Para alertar, se llama un control concurrente. Mientras se está dando, la Contraloría ingresa y checa cómo se está dando. ¿A quién se le invita? ¿No es cierto? A veces la norma te dice que puedes invitar hasta 2 o 3 proveedores si es de manera directa, pero no te dice que puedes invitar también a uno. Entonces de repente tú invitas solo a uno, pues, ¿no? Y ya está, no has incumplido la norma. Pero a ver si ese uno en realidad no es el que siempre gana, no es el que siempre te conoce a ti, por ejemplo, ¿no es cierto? Es familiar de uno, familiar político, familiar no. Por eso los funcionarios públicos estamos obligados a emitir una declaración jurada de intereses, donde yo tengo que señalar cuál es mi grado de relación parental, política y no política, hasta el segundo grado de afinidad y el cuarto grado de consanguineidad. Entonces yo tengo que poner mi primo fulanito de tal, no sé, mi padre tuvo 5 hermanos, mi madre 10, y tengo que abrir todo el... No los conozco, bueno, declaro que no los conozco, no sé su DNI y no sé a qué se dedican, pero yo declaro, porque si en algún momento salta, ¿no es cierto? Que yo soy una persona que hace estas contrataciones y se lo di a mi primo, ¿no? Ah, y a ver, ¿dónde está su declaración jurada? Ah, él dice que no tiene relación con su primo, que hace años que no lo ve. O sea, sabe que existe, pero no sabe su DNI. Ah, ya, pero declaró que no. ¿Y ahora cómo lo conoce? ¿Cómo llegó a darle la adjudicación a él? ¿No? Entonces, esas declaraciones juradas tienen ese fin, ¿no es cierto? Saber si uno tiene, por ejemplo, una empresa. Yo puedo tener una empresa, claro, yo soy trabajador público, pero puedo tener una empresa, está bien, pero no tiene que dedicarse a lo mismo que yo hago, ¿no? O sea, sería muy raro, ¿no? No sería
tendría un conflicto de intereses, ¿no? No sé, si yo me dedico a ver electricidad, no voy a tener una empresa pues que brinda servicios de electricidad, no puedo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces yo podré tener, no sé, lo que sea, dedicarme a las fiestas infantiles, no tiene nada que ver con el trabajo que realizo, porque tengo mi derecho al trabajo también, que no puede ser violentado, pero no debería hacer algo que esté ligado, ¿no es cierto? Y si está ligado, ¿qué porcentaje de participación tengo? Todas esas cosas tienen que declararse. ¿Y por qué? Ahora Justamente para hacer ese match, ¿no es cierto? que ahora terminada la emergencia donde se dio esa norma, digamos así, para el tipo de contrataciones y todo y compra, va a haber una auditoría o no. Claro, como le digo, hay una auditoría concurrente y otra posterior, ¿no es cierto? Claro. Sí, y las concurrentes son aleatorias, ¿no? Desgraciadamente, la Contraloría no se da abasto, no es como decir que queremos un policía por cada habitante del país, ¿no es cierto? No se va a dar abasto, entonces No. hay auditorías concurrentes aleatorias, pero al final casi siempre hay auditorías dentro del mismo órgano de control institucional, ¿no es cierto? Cuando hay todos estos normas de emergencia, siempre hay una revisión y allí siempre va a haber unas auditorías para detectar cualquier incumplimiento a la norma o actos de corrupción, ¿no? Y si algún ciudadano, como les vuelvo a repetir, conoce o tiene alguna sospecha, siempre tienen el aplicativo de la PCM para decir, ¿no es cierto? Señalar lo que conocen y ya se desarrollará el sistema. Y eso pueden ser denuncias anónimas también, ¿no? No hay necesidad de repente hay personas que tienen temor, ¿no es cierto? A veces dentro de la misma entidad, la gente conoce, se habla, se dice, ¿no? Entonces tienen miedo a las represalias. Entonces las denuncias pueden ser anónimas también, ¿no? La idea es que siempre estemos atentos para poder hacer la investigación pertinente. Uh-huh. ¿Algún comentario adicional, por favor? Siéntanse libres de comentar para poder aclarar dudas. Ok, entonces seguimos. También tenemos actos de hostilización laboral por parte de los jefes inmediatos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a una sola persona de repente le dicen, no, esta persona es competente y los demás no tanto. Entonces hay que darle todos los casos difíciles, hay que darle la mayor cantidad de casos porque, mira, esta persona está trabajando, ¿no? Y el resto, nada, ¿no? Pues todos debemos tener la misma capacitación, ¿no es cierto? Si un jefe inmediato ve que de repente algunos de sus trabajadores no han llegado a ese nivel de repente, de expertise, tendría que solicitar, ¿no es cierto?, un curso para que puedan ir estos otros trabajadores y puedan nivelarse, ¿no es cierto? Entonces, todos estén a la par. Por eso es importante que cuando alguien se sienta hostilizado laboralmente, ¿no? De repente me llaman a las 3 de la mañana pues para encargarme un tema, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? Yo tengo un horario laboral y tiene que cumplirse, ¿no? Entonces hay que mejorar esa forma de comunicación con el personal y estos actos de hostilización, si son de manera dolosa, ¿no es cierto? Si se comprueba que son de manera dolosa, si es algo que no pasa más allá de un factor de comunicacional, ¿no es cierto? Tendrían que ser pasibles de un procedimiento y de una posible sanción. Si son temas que no tienen dolo, que es simplemente porque, bueno, pues una persona que le falta comunicación, tenemos dentro del área de recursos humanos personas capacitadas para trabajar temas de clima laboral, ¿no es cierto? Temas de comunicación con los jefes inmediatos para cambiar esta dinámica, ¿cierto? Es algo importante que siempre la comunicación sea base de los trabajadores y del personal directivo, para que puedan llevar a buen puerto las relaciones laborales. Hay algo importante que se fija en las sanciones y son los criterios de graduación, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa si yo quiero sancionar a alguien porque he visto que sí efectivamente ha cometido el ilícito y lo sanciono un año? Ya está un año suspendido de sus labores y no le vamos a pagar, porque estas suspensiones acarrean que no tengan goce de haber, ¿no es cierto? Es sin goce de haber. Entonces, yo le puedo poner a alguien un año así, porque sí, porque se me ocurrió, se me ocurre un año.
un año por haber, no sé, omitido su entrega de cargo. No, ¿verdad? Hay graduaciones, criterios para graduar. Y esto ha sido a través de la casuística que encuentra servir, ¿cierto? En todos los casos que llegan en apelación y que han ido viendo cuál es un tamiz, una técnica media para poder ver, porque hay entidades que sancionan así como que muy fuerte y hay sanciones también muy pequeñitas, ¿no? Un día, 2 días, ¿no? Depende, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, migraciones, ¿no es cierto? No verificó el pasaporte y dejó que una persona sacara del país a su hijo sin documentación, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando un menor de edad viaja al interior del país, puede viajar con mamá o papá, pero si sale del país, debe viajar con ambos padres o con autorización del padre que no está. Entonces, en migraciones tienen la obligación dentro de sus funciones, recuerden, ¿no? A mí me contratan como una persona que va a estar en migraciones en un puesto en un aeropuerto o en una salida terrestre. Mis funciones estarán que tengo que verificar la documentación de las personas que salen del país o ingresan al país. Entonces, ahí hay una negligencia en el desempeño de mis funciones si yo dejo que un menor salga del país sin la debida documentación, ¿cierto? Entonces, a esa persona no le podría dar un día, ¿no? Es una afectación grave. Hay un menor que podría estar corriendo riesgos y se está violando su derecho a la tanto a gozar de su padre o de su madre, y también a las relaciones parentales entre los padres e hijos. Entonces, ahí hay una grave afectación a los bienes jurídicos que protege el Estado, como es la familia, como es el niño y el adolescente, ¿no es cierto? Entonces, vamos, no le vamos a dar un día, ¿no? Entonces, allí hay criterios, servir a tenido emitido esta resolución de sala plena que es de cumplimiento obligatorio. ¿Para qué? Para orientar la labor de las autoridades, ¿no es cierto? Que ya hemos visto hace un momento, la autoridad instructora y la sancionadora, al aplicar los criterios de graduación de la sanción para generar, ¿qué? Seguridad jurídica, ¿no es cierto? Todos buscamos que nos midan con la misma vara, ¿no es cierto? Que no sean imparciales, que no abusen de su poder. Entonces, ¿qué va a generar esto? Seguridad jurídica. ¿Para qué? Para garantizar que los servidores civiles, al momento de la imposición de la sanción, sea justa, sea proporcional y además sea razonable. Entonces, se han señalado algunos criterios. Por ejemplo, como hablábamos hace un momento, la grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. En el ejemplo anterior, será muy grave que dejen salir un menor sin haber revisado, ¿no es cierto?, efectivamente la documentación, o como su compañera comentaba, haber adjudicado a través de estas normas de decretos de urgencia, de emergencia, haber adjudicado a una persona del entorno cercano de quien dispone esta compra, ¿no es cierto? Entonces se hacen millonarios de la noche a la mañana sin haber pasado por los criterios, por los principios que establece la ley de contrataciones, ¿no? Entre ellos transparencia, entre ellos mercado abierto, ¿no es cierto? La posibilidad de que todas las personas, todas las empresas puedan ofrecer sus bienes y servicios al Estado en igualdad de condiciones. Y eso, en este caso, no sería así. ¿Qué otro punto tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo hace eso el servidor? Podría destruir, alterar, suprimir, borrar documentación, borrar pruebas de alguna manera, ¿no es cierto? Si tengo una imagen, de repente se acuerdan cuando querían entrar a Palacio de Gobierno y de pronto se perdió el video, ¿cierto? Ahí están ocultando, están impidiendo desarrollar la investigación. O en el caso de las marchas contra Merino, por ejemplo, y fallecieron estos 2 jóvenes, uy, de pronto las cámaras no servían, ¿no es cierto? Entonces, ¿será verdad, será mentira? Quién sabe. Pero hay una abierta intención de ocultar, ¿no es cierto?, los medios de prueba, ¿no es cierto? Cualquier cosa relacionada a proporcionar información falsa o inexacta, ¿no? A fin de inducir error en las autoridades y no poder aplicar una sanción que sea justa, proporcional o razonable.
¿Qué otro punto es importante tomar en cuenta en estos criterios de graduación? El grado de jerarquía y especialidad del servidor que comete la falta. No será lo mismo un servidor, ¿no es cierto?, que es un analista, a un servidor que tiene la categoría de especialista, ¿no es cierto? Se entiende que tiene mayor capacidad y capacitación para realizar la tarea encomendada, ¿no es cierto? Cuanto mayor sea la jerarquía, dice la resolución de la autoridad, y más especializadas sus funciones en relación con la falta, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. El servidor o servidora deberá tener la experiencia y conocimientos por la práctica reiterada de sus funciones. Recuerdan que más temprano les comentaba de una persona, un economista, un ingeniero con economía, que ve la falta, la va a cuantificar y en lugar de ponerle dólares le puso soles. Allí no hay vuelta que darle, es objetivo. Si usted, señora, ha evaluado, tiene su tabla aquí, por cometer A, B, le corresponde tantas UITs, ya perfecto, y eso se traduce en tanto, usted no le puede poner pues el signo de soles, porque es multiplicar casi por 4, ¿no? Entonces, allí el Estado está perdiendo dinero, ¿no es cierto? Y ese dinero, ¿para qué sirve? Para generar otros bienes o servicios que necesita la ciudadanía, ¿no es cierto? Colegios, postas, etc., etc. Entonces, ahí sí habría una grave afectación a los intereses generales de la población. Otro criterio que es importante son las circunstancias en que se comete la infracción, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las circunstancias que decía su compañera, en un estado de emergencia, ¿cómo pues van a comprar alcohol, ¿no es cierto?, sobrevalorado cuando la gente necesitaba con urgencia, o cómo van a comprar oxígeno sobrevalorado cuando hay personas que se están muriendo? Entonces, eso hace que la infracción, las circunstancias, se vuelva mucho más grave, ¿no es cierto? No es lo mismo comprar alcohol en un momento donde no hay una emergencia sanitaria que comprarlo cuando sí la hay, ¿no es cierto? Hay que ser mucho más cuidadoso, que hace más o menos tolerable la sanción. La concurrencia de varias faltas, ¿no es cierto? A veces hay faltas una tras otra, ¿no es cierto? Al cometer de repente, no sé, se me ocurre un conflicto de intereses, y al dirigir, no solamente dirijo, sino es un conflicto de intereses porque dirijo de repente esta contratación de una persona, y además contrato a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya estoy cometiendo más de una falta. Eso también va a acarrear que la sanción sea mayor. La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas, ¿no es cierto? No solamente es yo como funcionario público cometo la falta, sino que me coludo con un grupo de funcionarios para tener toda una cadena de actos que son en contra de la entidad pública, de la administración pública. Además, se considera la reincidencia, la comisión de la falta, ¿no es cierto? La primera me la pasan, llego tarde, ¿no es cierto? Todo un mes llegando tarde. Pero después ya no es un mes, son 4, 5, 6 meses nuevamente. En un año llego varias veces tarde. Ya no me van a sancionar pues con una amonestación escrita. Probablemente ya tenga otro tipo de sanción, ¿cierto? La continuidad en la comisión de la falta. ¿Qué pasa si yo manejo una caja chica en la entidad y bueno, pues, ¿no? Se me vence la luz en mi casa, entonces, ¿qué puedo hacer? Ay, pero si ahí está la caja chica, yo después repongo, no me lo voy a llevar, ¿no? Solamente lo cojo por ahora. Pero yo tengo la obligación, por ejemplo, vamos a pensar de que todas las semanas tengo que hacer arqueo de caja, y ya llevo 3 semanas sin hacer el arqueo. Y ahí justo cae una fiscalización, y yo tengo ya 3 semanas sin haber hecho el arqueo de caja. No solamente he tomado dinero que no es mío, lo he dedicado un bien público a otras cosas que son privadas, y encima, reiteradamente estoy evitando cumplir con las normas internas de la entidad, como hacer el arqueo de caja semanal. Otro punto es el beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso. Estamos hablando de enriquecimiento obtenido por el infractor como consecuencia de la infracción cometida, ¿no es cierto? Son las personas que le dicen, ya, yo te concedo esta obra, pero me dejas a mí un porcentaje, un diezmo, como le dicen, ¿no es cierto? Entonces también allí eso agrava la sanción. Entonces esta es una
los criterios que utiliza el servir para medir cuál es la sanción, si la sanción propuesta ha sido justa, proporcional y razonable. Para terminar, les quiero comentar sobre otra resolución del tribunal que habla de los criterios para la aplicación de eximentes o atenuantes. ¿Qué es un eximente? ¿No? Eximente es aquello que dice, oye, yo cometí esta falta, sí, efectivamente, pero estaba en un momento en que yo, la verdad, no tenía conciencia de ello, por ejemplo. Entonces, se me exime de la sanción. O atenuantes, mira, era tan importante, pero tan importante, por ejemplo, en momentos de un huaico, ¿no es cierto? Hay un huaico, entonces yo tengo que proteger, soy de repente directora de un plantel, de una escuela, entonces yo tengo que proteger que la escuela no se inunde, y la única manera era romper las carpetas, ¿no es cierto? Yo tengo que cautelar los bienes de la escuela, pero yo necesitaba madera para hacer alguna especie de barricada, ¿no es cierto? Y que no entre lodo a la escuela. Entonces yo tuve que romper estas carpetas y ponerlas de barricada. Eso es un atenuante, porque ya me hubieran a mí de repente culpado por no cuidar los bienes, ¿no? De repente hasta un eximente de responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta resolución? Es evaluar la concurrencia de eximentes o atenuantes de responsabilidad de acuerdo al artículo 103 y 104 del reglamento de la ley Servir como un requisito para determinar la aplicación o no de la sanción. Y aquí tenemos el artículo 104, ¿no es cierto?, de este reglamento, que señala cuáles son los eximentes. La incapacidad mental, dice, debidamente comprobada de una autoridad. El caso fortuito, fuerza mayor, también debidamente comprobado, ¿no es cierto?, como les comentaba hace un momento. Hay un momento así muy apremiante en que tienes que utilizar bienes del Estado, ¿no? De repente, qué sé yo, tengo caja chica y no hay nadie alrededor como para dar dinero para que lleven a un alumno o a un maestro, de repente dentro de la escuela, a una posta porque se ha sentido mal. Entonces yo cojo de la plata de la caja chica y de pronto me cae en la tarde el arqueo. Oye, aquí falta plata. Sí, pero es por esto, ¿no? Tuve que, caso de fuerza mayor, se accidentó un alumno, un docente, y lo tuvimos que llevar y tuvimos que coger pues dinero para tomar un taxi, un vehículo y poderlo llevar. El ejercicio de un deber legal, de función, cargo o comisión encomendada, dice, ¿no es cierto? De repente yo, en ejercicio de mis funciones, he tenido que optar por, de repente, ir más allá de un contrato. Se me ocurre, yo tengo un contrato de suministro, ¿no es cierto?, con una gasolinera que me brinda combustible para realizar las funciones de la entidad en este vehículo. Pero hoy día tenía que ir sí o sí a hacer una diligencia y ya mi contrato de suministro se había terminado. Yo tenía que pedir un suministro extra que va a conllevar una adenda que no estaba todavía suscrita para poder ejercer esta función. Caso contrario, el perjuicio iba a ser mayor para el Estado, ¿no es cierto? Entonces eso hace que se me exima a mí del problema de haber pedido combustible adicional fuera de un contrato, que eso ya es sancionable, ¿no es cierto? El error inducido por la administración a través de un acto o disposición confusa o ilegal. ¿Qué pasa si, como sale últimamente en el peruano, hay muchas normas, y allí hay una norma que me dice, no sé, que está vigente tal artículo, y yo en base a ese artículo firmo un informe, algo que era relevante, que va a necesitar dinero de repente, yo allí firmo mi informe amparada en esta norma, pero al día siguiente sale una fe de ratas. Oye, ese artículo no era el que estaba vigente, sino este otro. Uy, y yo ya dispuse dinero del Estado, ¿no es cierto?, en base a ese artículo, que la administración por error dijo que estaba vigente. Eso va a significar un eximente para mí en el momento que me quieran iniciar un procedimiento. Otro eximente es la actuación funcional en caso de catástrofe o desastre natural o inducidos, dice, ¿no? Que hubiera determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente afectación de intereses generales como la vida, la salud y el orden público.
es lo que les comentaba hace un momento, es un eximente incluso, ¿no es cierto? Yo destruyo las carpetas de un salón para hacer una barricada y evitar pues, que todo el colegio se llene de lodo y se llene de agua, qué sé yo, ¿no? Y salvo todo el colegio, ¿no? Y tuve que sacrificar, no sé, 15 carpetas, que yo tenía la responsabilidad también de cuidar, ¿no es cierto? Y el último punto es la actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social o relacionados a la salud o orden público cuando en casos diferentes a catástrofes o desastres naturales se hubiera requerido la adoptación de acciones inmediatas para superar o evitar su inminente afectación. Esto pasó en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo destinar bienes para fines diferentes a los que fueren adquiridos. ¿Qué pasaba con estas, de repente, camas UCI, ¿no es cierto? Que habían, no sé, pues, en el servicio de maternidad, vamos a imaginarnos. Pero solamente eran para maternidad. Oye, pero la gente se me moría, no tenía más camas UCI. ¿Qué hago? Hasta que compren otras, traigan otras. ¿Qué hago? Simplemente yo agarro eso y las destino, ¿no? O sea, es que ya no van a estar acá porque es más, no recibimos ahorita partos, estamos en una situación muy crítica, muy álgida. Yo destino estas camas a este fin. Entonces ahí hay un eximente. No me las estoy llevando a mi casa, no las estoy sacando, no, no. Simplemente las paso de un servicio a otro, diferente para el que fueron adquiridas. Y ahora tenemos los atenuantes, ¿no es cierto? Tienen dos. Uno es la subsanación voluntaria con anterioridad a la notificación del inicio del PAT. En el ejemplo anterior, yo estoy usando plata de la caja para temas personales, pero justo antes de que me inicien, ¿no? Ya me encontraron, ya vino ¿no? la auditoría y me encontraron. Pero yo antes de que ya más o menos estoy viendo que van a iniciarme un procedimiento, pero no hay de otra, yo tengo una falta, al día siguiente voy y pongo todo el dinero ahí, hago todos mis arqueos y ya está. Yo sí subsano el prejuicio, pero el acto ya está realizado. Igual me van a sancionar, pero probablemente tenga un atenuante, ¿no? Van a darme, no sé, pues si me iban a dar, no sé, 60 días, de repente me dan 50, ¿no? O sea, de repente me iban a destituir y ahora simplemente me sancionan con una suspensión. Y el último atenuante sería el reconocimiento de responsabilidad de forma expresa y por escrito una vez iniciado el PAT. Resulta que a mí me imputan haber de repente no cumplido con mis funciones porque no firmé, ¿no? Una serie de informes que tenían que salir antes de que me fuera de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces se quedaron ahí, y algunos prescribieron, otros no surtieron sus efectos. Entonces, bueno, me van a iniciar el PAT, ya me llega mi resolución de inicio, ¿no es cierto? Y en mis descargos yo pongo, sí, pues, reconozco efectivamente por escrito, ¿no es cierto?, que fui negligente, me fui de vacaciones y no tomé la previsión de terminar con mi carga laboral. Esa persona está reconociendo, no quiere decir que no la van a sancionar, solamente que probablemente le van a atenuar la sanción. Bien, chicos, eso es todo. Muchas gracias. Yo quedo atenta a sus preguntas, si tuvieran a bien tener alguna duda. Un comentario. Creo Sí. que muchos se agarrarán de los atenuantes, de los ¿cómo es? Eximentes, ajá. Eximentes para poder evitar sanciones. Sí, sí, es verdad. Hay mucha gente que justifica, ¿no es Sí. cierto? Pero deben ser demostrados, no es simplemente porque a mí se me ocurrió, ¿no? Tienen que haber pruebas que medien para decir que es cierto, ¿no? No, si no, imaginémonos, ¿no? Cualquiera podría, así como una denuncia, ¿no? Yo podría de repente tener, no sé, algún icono personal con una persona que yo sé que trabaja en una entidad y sencillamente voy y la denuncio, no sé, por cualquier cosa, por un acoso de repente. ¿No? Yo sé que estaba acosando a su compañera, y su compañera ni siquiera se entera, ¿no? Entonces, no solamente el decirlo, sino también demostrarlo. Tiene que fehacientemente demostrar que ha pasado un eximente, un atenuante, ha sido, entra, calza en el supuesto y tiene las pruebas necesarias para que el tribunal pueda evaluarlo y pueda decir si efectivamente está dentro del supuesto. Sí, tiene razón. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Otro comentario?
Yo quedo atenta a sus preguntas. Igual creo que les pueden pasar el material, ¿no es cierto? De repente les puedo compartir la PPT para que la tengan. Y nada, yo agradecerles la oportunidad, el momento y nada, cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, comparte PPT porque hay bastantes cosas en lo que son los procesos administrativos, la secuencia. Está bonito. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la docente por la clase de hoy. Hemos acabado la ponencia y también la última sesión de la gestión de recursos humanos. Nos vamos a volver a encontrar en una próxima ocasión. Por ahora este es el final de la reunión. Muchas gracias a todos los participantes por asistir. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias María también Gracias. por la participación. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.